El efecto Bohr es el efecto que tiene la presión de CO2 sobre la afinidad entre la hemoglobina y el oxígeno. Cuando aumenta la presión de CO2, disminuye la afinidad. El oxígeno se une al átomo de hierro. El CO2 se une a los aminoácidos. Pero al unir el CO2 a la hemoglobina, disminuye la unión entre el oxígeno y el átomo de hierro. La unión de una molécula afecta a la unión de la otra. Si la presión de CO2 disminuye, en una situación donde el CO2 esté bajo, entonces el oxígeno se une más fácilmente a la hemoglobina. Ese efecto se conoce como efecto Bohr. La influencia que tiene la unión del CO2 a la hemoglobina sobre la afinidad entre la hemoglobina y el oxígeno. ¿Cuál de los siguientes es el mejor parámetro para evaluar el transporte del oxígeno? Si hablamos de la capacidad, dijimos que es una constante y son 1.36 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina. Eso es lo que puede transportar. El oxígeno disuelto depende de la presión del oxígeno en el plasma. La saturación, pues, es la relación entre lo que realmente se une, el oxígeno realmente unido a la hemoglobina, y la capacidad. Si está al 100%, si se une todo, 1.36, que es lo máximo que puede unir, pues decimos que sería 100%. Lo real entre lo que puede hacer. El contenido depende de dos cosas: del oxígeno unido a la hemoglobina, que es un gran porcentaje del total, y el oxígeno disuelto. Y la concentración de la hemoglobina, pues es la cantidad de hemoglobina. La presión arterial es la fuerza que ejerce el oxígeno en una mezcla de gases. ¿Cuál de estos nos va a indicar realmente que la cantidad que está siendo transportada? La respuesta a esta pregunta es la letra D, el contenido. Ahí es donde tienes la información de lo que realmente lleva la sangre, especialmente de unido a la hemoglobina, que tiene que ver con la saturación y la capacidad, pero es el 97% del total. Hay 4 tipos de hipoxia, o sea, disminuciones de las presiones de oxígeno en los tejidos. Tenemos en primer lugar la hipoxia, se llama hipoxia hipóxica, donde disminuye la capacidad de transportar el oxígeno. En segundo lugar, la hipoxia anémica, donde lo que disminuye son los transportadores. Puedes tener una adecuada capacidad, pero no tienes suficientes transportadores. El tercer tipo es la hipoxia isquémica, que tiene que ver con el flujo, que tiene que ver con la cantidad de sangre que se mueve. Por eso se llama también hipoquinética o hipocinética, cuando hay una disminución del flujo, por ejemplo, en el estado de choque. Y el cuarto tipo, que es la menos común, es la hipoxia histotóxica, donde no, aunque hay suficiente oxígeno, no se puede utilizar porque se bloquea la cadena, por ejemplo, el transporte de electrones en los citocromos, y esto genera una falta de utilización del oxígeno. Miren esta figura. Podemos recordar muy bien el transporte del oxígeno. Vamos a decir que la dirección del movimiento del oxígeno va a ser en esta figura del lado derecho hacia el lado izquierdo. En esta dirección se va a mover el oxígeno. Aquí están los pulmones. Cada barquito representa una molécula de hemoglobina, o si quieren, un eritrocito. Si tenemos 4 grupo M, entonces la hemoglobina puede transportar 4 moléculas de oxígeno.
una unidad a cada átomo de hierro. Entonces, aquí está lleno el barquito, está llena la hemoglobina. O sea, la saturación está bien. El número de eritrocitos o número de hemoglobina, la concentración de hemoglobina está representado por el número de barquitos. Digamos que lo normal es 2. O sea, tenemos una adecuada saturación, tenemos un número suficiente de eritrocitos o de hemoglobina normal y además las olas van a representar el flujo. Se está moviendo con la velocidad adecuada. Esta es la situación normal, ¿no? El oxígeno siendo transportado desde los pulmones hasta los tejidos, las células están aquí esperando recibir ese oxígeno. En el primer tipo de hipoxia, hipoxia hipóxica o también llamada hipoxemia, noten cuál es el problema. Los pulmones están recibiendo menos oxígeno. Puede ser un problema de falta de ventilación o un problema de la difusión. Entonces, cada barquito, cada molécula de hemoglobina recibe menos oxígeno. Aunque el flujo es adecuado, aunque el número de transportadores, es decir, la concentración de la hemoglobina es normal, no llega suficiente oxígeno a las células porque la saturación está disminuida. Hipoxia hipóxica. El segundo tipo de hipoxia, ustedes pueden notar que no hay problema en los pulmones, se carga adecuadamente. El flujo también es adecuado, se está moviendo con un adecuado volumen por minuto. La saturación es buena, hay 4 moléculas en cada barquito. En cada molécula de hemoglobina hay 4 de oxígeno. El problema es que solamente hay un barquito, o sea, la hemoglobina disminuyó. Este es el caso típico entonces de la anemia. Por ejemplo, la anemia por falta de hierro, la anemia ferropénica. Hipoxia anémica. Disminuido el número de transportadores. El tercer tipo es la hipoxia hipoquinética o isquémica. Ustedes pueden ver que en los pulmones no hay problema. La ventilación, la difusión, la carga del oxígeno en la hemoglobina es adecuada. La saturación es buena. Los barquitos ahí están. Pero ahora, si se fijan, no están las olas. Quiere decir que van más lentamente. Se redujo el flujo. Hay una lentitud. Por ejemplo, en una situación de un estado de shock, una isquemia, se reduce el flujo y vean la desesperación de las células para que le llegue el oxígeno. Y el cuarto tipo, que es el menos común, es la hipoxia histotóxica. Todo está bien. En el pulmón no hay problema. Se cargan los barquitos, la saturación está bien. Hay suficientes barquitos, 2 que dijimos que era lo normal. Hay suficiente flujo. Incluso llega a los tejidos. El problema es que está bloqueado el uso del oxígeno. Por ejemplo, en el envenenamiento con cianuro, que bloquea el transporte de electrones en los citocromos. Entonces, por favor, recordar estos 4 tipos de hipoxia.